Buenos días, iglesia. Gracias a Dios por estar hoy acá, por permitirnos estar juntos, por reunirnos. Y pues este fin de semana los grupos pequeños tomamos la decisión de reunirnos presencialmente. Y pues nuestro grupo tiene unos anfitriones muy especiales en un pueblo que se llama Simijaca. Y aquí estamos. Y pues si yo pudiera voltear mi cámara, voy a pedirle de pronto a Hugo, a alguien que ahorita se conecte y que nos muestre aquí a todos. Yo estoy feliz, estoy nervioso, me siento muy contento de estar rodeado de tantas personas que quiero y que me encantaría que todos pudiéramos ya estar reunidos juntos, disfrutando, cantando y adorando al Señor. Y pues le doy gracias a Dios en esta mañana por eso y creo que quiero arrancar con eso porque definitivamente tiene mucho que ver, tiene todo que ver con lo que quiero mencionar en la introducción y es, hay muchas personas que si tú eres uno de esos, pues genial, yo no, pero yo sé que hay muchas personas que cuando buscan reunirse con sus excompañeros del colegio, la idea es ver cómo estamos después de todos estos años y empiezan a tratar de recordar anécdotas de cómo era, de lo que estaba pasando y etcétera. Bueno, yo no. Yo no soy esa persona. Yo no soy la persona que quisiera volverme a reunir con ellos porque tristemente mis últimos años de bachillerato fueron para mí un poco, me marcaron de una forma en que no me agrada. Y yo creo que todo el tiempo, en esos últimos 3 años, me sentí inadecuado, inadaptado, retraído y buscando que se acabaran lo más pronto posible esos años para no volver a ver más a esas personas. Es como estaba pasando, o sea, no puedo decirlo de otra forma. Era como me sentía. Pero Dios hizo algo después de graduarme del colegio y es que el siguiente año Dios permitió que su obrar en mi vida empezó a trabajar de una forma en que me llevó a servir y a entender qué era ser parte de una iglesia, qué era dar de mi tiempo, de mi ánimo, de contagiar a otros, de mi servicio cristiano. Y a partir después de ese año que me gradué, Dios me permitió a mí desarrollar todo un ministerio dentro de nuestra iglesia. Estos éramos nosotros, la familia Alzate Bedoya, el mechudo es Robin. Ahora cambiamos papeles, ahora yo soy el mechudo. Ahí está don Oscar. Y estos éramos nosotros. Este es el día que yo me bauticé junto con Juanpa. eh, en la iglesia, nuestro servicio cristiano, digámoslo así. Y pues obviamente todo este ministerio dentro de la iglesia nos permitió a nosotros, o a mí personalmente, crecer como persona, crecer como creyente y crecer para llegar a ser un pastor. Y realmente todos esos años lo que me llevaron a entender era que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y estaba desarrollando una serie de actividades y de programas que me devolvían mucho ánimo, me ayudaban a seguir trabajando, no importaba las horas extras, no importaba llegar tarde a la casa, no importaba todo el tiempo que había para hacer muchas cosas, siempre lo que Dios hizo por medio de esos años en mi vida fue empezar a descubrir cómo Jesús nos contagiaba a nosotros para servirle y para disfrutar de retiros de fines de semana con jóvenes. Al final voy a mostrar unas fotos. Disfrutar de música, de buena enseñanza bíblica y obviamente de un ambiente juvenil sano. Y pues quise arrancar con eso porque realmente creo que este mes hemos estado hablando acerca del trabajo y de entender por qué Dios nos tiene donde nos tiene, haciendo lo que estamos haciendo, ocupados en esa productividad. Y es realmente entender que tiene que llegar un momento cuando tú puedes decir, ok, lo que Dios, donde Dios me tiene es para Él, para el servicio de Él.
Y pues nosotros vivimos en un país en el que, por lo menos este año, hay 18 festivos, ¿cierto? No sé si tú te has dado cuenta, pero una persona de nuestro grupo pequeño contaba que eh, le estaban preguntando de otro país y le decían, o sea, este lunes es festivo y en 15 días vuelve a ser festivo otra vez. Y era así, o sea, otra vez es festivo y luego más los festivos de... Y es una cuestión como que nosotros debemos entender cómo realmente todos estos festivos en Colombia llegaron a nosotros o fueron impuestos, muchos por la tradición católica de nuestro país, ¿cierto? Originalmente el propósito de los días festivos de la tradición católica era que la gran mayoría de personas del país pararan ese día y se dedicaran a honrar al santo o a lo que se estaba honrando ese día de la tradición católica. Esa era la idea. Hoy en día ya no, hoy en día es mirar el calendario para ver cuándo es que ese es el lunes festivo para descansar. Pero eso era lo que aún en un país tan religioso como el nuestro, lo que le estaban mostrando a las personas que debían hacer en su trabajo era parar para que ese día que tenía la oportunidad pudiera ofrecerlo para Dios, en adoración a Dios. Entonces, lo que nosotros hemos dicho o hemos visto es cómo Jesús nos da a nosotros las capacidades intelectuales, las capacidades físicas para laborar y cómo en esta nueva vida con Jesús, eso, esta nueva vida impacta nuestra área laboral. Entonces, hoy yo quiero hablar de un tema que es una cuestión que es algo espiritual únicamente, es algo que solamente lo produce el Espíritu Santo, pero interesantemente, en nosotros que somos una nueva criatura en Cristo, ese obrar del Espíritu Santo, pues lo que Él nos va a dar, lo que vamos a estar viendo hoy, lo podemos poner también al uso o en práctica en lo que trabajamos, en lo que hacemos. Entonces yo espero que te puedas ubicar y que puedas entender lo que hemos estado enfatizando este mes. Jesús es tu jefe y es para Él, para quien todos los días tú te levantas y trabajas. Entonces, si ya estás ahí, quiero que por favor busques en tu Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Mientras tú lo buscas, quiero recordarte una cuestión que hemos estado enfatizando este mes y es entender que realmente nosotros queremos que tú puedas tener herramientas el domingo para que sean útiles para ti el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y todos los días que tú estás laborando, tú puedas recordar el domingo qué herramientas se te entregaron para ponerlo ahí en práctica en tu trabajo. No, no queremos que sea simplemente una información que tú tienes, que es intelectual y que repites, sino que es algo que es práctico, que es vivo, que es real y que tú sabes que puedes parar en un momento en la semana y mirarlo. Entonces, si estás ahí en 1 Corintios capítulo 12, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy un poco, solo por encima, es de esa palabra dones. Y nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Entonces, lo que él le está diciendo acá es como esos dones que da el Espíritu Santo permiten que esos ministerios sean oportunidades para servir. Y luego nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, lo que vamos a estar viendo hoy es cómo el obrar del Espíritu Santo en nosotros que hemos nacido de nuevo, nos da unos dones, y ya vamos a definir qué es un don, para poder funcionar dentro de la iglesia, pero obviamente si lo tenemos con nosotros, es algo que también puede afectar para bien nuestra área laboral. Ahora, ahí en el capítulo 12, quiero que mires el versículo 11 y 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Y mira lo que dice, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere. Eso es muy importante, colocar esta base ahí con respecto a los dones. Es el Espíritu Santo quien los da y es el que decide cuántos da y a quién se los da. Y nos dice, ¿cuál es el propósito? Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, lo que hace el Espíritu Santo es darnos unas capacidades que vienen de Él. Nosotros, el año pasado, los miércoles estuvimos haciendo un estudio que enseñó el pastor Miguel con respecto a los dones y era destape sus regalos. Y es entender que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él mismo nos capacita, nos da esos dones para servir, para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces, hay algo muy claro con respecto a los dones y es que tú tienes varios pasajes en la Biblia en los que aparece esa lista de dones. Algunos parecen ser más importantes que otros, algunos parecen tener más relevancia que otros, pero lo que debes entender es que si vienen del Espíritu Santo, nosotros no podemos decir que es más importante uno o el otro. Entonces, ¿cuál es el punto de los dones? Es este. Es lo que nos dice en 1 de Pedro 4:10. Nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, uno puede decir, Espíritu Santo, dame solo tal don, pero tal otro, no me lo des, no. O yo le puedo pedir, deme todos los dones, no. Si es una capacidad que Él da, algo que Él nos capacita, pues algo que es interesante con respecto a los dones es que no están limitados a mi forma de ser o lo que me gusta o no me gusta o mi temperamento, sino a quién es Él en mí. Entonces, Él me puede capacitar a mí para obrar con una capacidad que Él me da, para el beneficio finalmente de otras personas y sobre todo del cuerpo, de la iglesia. Entonces, es eso, un don. Un don es una capacidad que nos da el Espíritu Santo y algo que debemos aclarar y tal vez eso nos ayuda a marcar la diferencia es cuál es la diferencia entre un don y un talento, ¿sí? A veces pareciera que nosotros las confundimos y a veces nosotros pensamos que un talento es lo mismo que un don. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un talento? Un talento es una capacidad innata de uno para realizar actividades. Por ejemplo, cantar, tocar un instrumento, ¿cierto? Tú tienes artistas que a ti te gustan y el talento natural de ellos es cantar bonito o tocar un instrumento. Eso es algo natural, o sea, simplemente cualquier persona puede por medio de la práctica ejercerlo y está bien. O, por ejemplo, enseñar, ¿cierto? Hay personas que lo hacen muy bien como un talento natural. O organizar, o liderar, o actuar, o aún aprender. O sea, hay personas que tienen un talento natural para aprender conceptos e ideas que les sorprende a uno. Ahora, todo eso, el peligro ¿cuál es? Es confundir esos talentos naturales cuando llegamos a Cristo y nos da una nueva vida y pensamos que es lo mismo que yo hago afuera o en mi trabajo o en ciertos talentos que yo tengo en la vida para el Señor. Entonces lo aclaro de esta forma. Es como, por ejemplo, mmm, supongamos que tú eres un jefe o tú estás encargado de una oficina o de un grupo de personas o mandas sobre un grupo de personas. Y tú eres también una nueva criatura en Cristo. No necesariamente porque tú seas un jefe o porque tú mandes personas en un trabajo, tú sabes cómo liderar personas dentro de la iglesia. Porque el gran problema para muchas personas es que creen que en la iglesia, como las personas no cobran y como lo hacen porque son impulsados por el Espíritu Santo, pues pueden llegar con la misma actitud arrogante de imponerle a la persona o de tratarla mal o de humillarla. Y ahí es donde empieza la diferencia. Claro, el Espíritu Santo nos permite que seamos capacitados por Él para poder organizar y para que nuestra iglesia
Nosotros el liderazgo lo llamamos más bien siervos y es aprender a servir. Y el Señor Jesús nos lo enseñó. El que quiera ser el primero en ustedes tiene que ser el ¿qué? El que sirve. Entonces, esa es nuestra, en la iglesia nosotros es lo que enseñamos, es si tú quieres o Dios te da a ti la oportunidad de liderar en nuestra iglesia, tú debes ser el que sirve, el siervo para otras personas, no el que se enseñorea, no el que cree que manda o que sabe, o que esto es como un club o como el ejército, que porque tú llevas 10, 15 o 20 años, tú eres el que más sabes y eres el mandacallar y esto no se trata de eso. O sea, en la vida con el Señor, esa no es la idea. Y el mismo Señor Jesús nos lo explicó. Él nos dijo con respecto a Juan el Bautista, él dice, aún la última persona que se salve va a ser más grande que Juan el Bautista, con todo y el impacto del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, con una persona que es un maestro en su trabajo laboral. Un maestro, y sobre todo si ya se ha especializado en su cátedra, enseña de una forma. En la vida con el Señor Jesús, en la nueva vida, el Espíritu Santo nos puede capacitar para enseñar, pero es muy diferente, porque primero es de su palabra, segundo es enseñar su verdad, los principios de él, y tercero, nunca se trata de enseñar y poner por encima lo que tú sabes o quién eres tú o tu experiencia. Nunca se trata de eso. Se trata de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, lo mismo sucede con cantar. Una persona en el mundo, una persona sin Dios puede cantar hermoso. Y yo creo que hay cantantes que uno dice, wow, qué voz. Pero en una iglesia uno no puede poner a una persona al frente a cantar simplemente porque canta bonito. Tiene que haber nacido de nuevo, tiene que ser un siervo, tiene que ser alguien que está sirviendo a otras personas, no solamente de cantar. Entonces, lo que nos damos cuenta con esto de la diferencia entre un talento y un don es que empezamos a descubrir que por eso es que a veces de pronto hay personas que llegan a una iglesia y pues de pronto un error que uno como pastor puede cometer es pensar, ven, tú en tu empresa eres el gerente o tú en tu empresa eres la administradora, entonces aquí también lo puedes ser. No, no va a funcionar de esa forma, porque tiene que uno permitirle a la persona encontrar qué don o qué dones le ha dado el Espíritu Santo para servir a nuestra iglesia. Y te vas a descubrir cosas que no sabes. O sea, hay personas que de pronto han descubierto que les encanta trabajar con niños y nunca pensaron que eso iba a ser un don que les iba a dar el Espíritu Santo para servir en un ministerio con niños o un ministerio con jóvenes o enseñar una clase. Bueno, en fin, entonces, de lo que estamos hablando hoy es del impulso del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, quiero que pienses en eso, el impulso del Espíritu Santo en nosotros. Y comienza con lo más básico y por eso te decía, lo que leímos acá en Primera de Pedro es el don básico que tenemos todas las personas que hemos nacido en Cristo es servir, es ser un siervo. Aquí nos dice, sirva a los demás con lo que el Espíritu Santo le ha dado. Entonces, tú no puedes decir, no, es que yo no sirvo para eso, porque entonces le estás diciendo al Espíritu Santo que Él no sabe lo que está haciendo en ti y que Él no tiene la capacidad para guiarte a hacerlo. Entonces, todos nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo, tenemos ese don de servir y necesitamos ponerlo al servicio para descubrir cuál es de pronto el área en la que más el Espíritu Santo nos anima a servir. Un ejemplo de servir. Hay algo que el Espíritu Santo hace y es por eso la importancia del grupo pequeño, porque ahí es donde podemos saber tomar el pulso de nuestra iglesia. Y es si el Espíritu Santo te anima a llamar a una persona o a escribirle o a orar por él o por ella.
Cuando tú de pronto dices, yo tengo tantas cosas para hacer y ¿por qué en este momento estoy pensando en esa persona? Bueno, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente de esa persona para que ores por esa persona. Y de pronto tú le puedas escribir luego, sabes, acabo de orar por ti, por lo que nos comentaste en el grupo pequeño. Estoy orando por ti. Tú sabes el, la importancia, la profundidad que tiene eso cuando uno sabe que hay alguien orando por uno. Para mí, personalmente, me encanta, porque hay algunas personas de nuestra iglesia que a veces me escriben o a veces cuando nos hemos visto estoy orando por usted, ¿no? Y no me importa si que esté orando, que le esté pidiendo que me haga hablar mejor o no importa, está orando por mí. Eso es lo importante. Y eso me anima y eso me gusta, porque sé que el Espíritu de Dios lo ha puesto. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros para seguir ese impulso del Espíritu Santo? No un impulso nuestro, sino algo que Él nos está motivando a hacer. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener es apertura. Apertura significa disponibilidad, disposición. Y es cuando tú le pides al Espíritu Santo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Eso es apertura, es estar dispuesto a. Luego está poder apuntarle a buscar la oportunidad. Oportunidad es, listo, yo asisto al grupo pequeño, así como unas personas cuentan sus cosas, yo también. Y ahora está la oportunidad de, ahora que yo he escuchado eso, ¿qué voy a hacer? Orar, llamar, escribir, no sé, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y luego viene lo más importante y es la obediencia. Es decir, no es solamente, y aquí es donde muchas personas fallan, es esto que a veces nos pasa mucho, ¿cierto? Sí, yo te iba a llamar, yo te iba a escribir, yo quería que nos reuniéramos, yo iba, pero nunca lo hiciste. O sea, si el Espíritu Santo te animó a hacerlo, pero en la obediencia tú le dijiste, Espíritu Santo, es que estoy ocupado, ahorita no. Yo después lo hago, tranquilo, tranquilo, yo después lo hago. Y frente al momento, después la única respuesta tuya es, sí, yo sabía y yo lo iba a hacer y es que pasó y no. ¿Qué tan dispuestos y disponibles estamos al obrar del Espíritu Santo en nosotros? En que Él nos dice, quiero que llames, quiero que escribas, quiero que animes a esta persona. Y uno a veces se pone a pensar y por pensar es que no hace lo que el Espíritu Santo lo quiere hacer. Entonces, los dones no se ejercen solo en la reunión de la iglesia, o sea, no son solo como algo que nosotros digamos para el domingo o el sábado si nos vemos en el grupo pequeño, porque si no vamos a estar limitando el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, yo te puedo asegurar que en tu lugar de trabajo y en lo que el Señor Jesús te tiene haciendo todos los días, hay personas que se pueden beneficiar de lo que el Espíritu Santo te está impulsando a hacer. Piénsalo de esta forma. Si tú, por chisme, sabes que hay un compañero que está pasando por una situación y en vez de ser parte del chisme, tú oras por esa persona y de algún momento tú le permites saber a esa persona que estás orando, tú no tienes ni idea cómo eso puede afectar para bien a esa persona, porque de pronto le puede ayudar a ver algo que no había visto. El obrar del Espíritu Santo no se queda solamente en nosotros, es también de beneficio para otros. Es la capacidad que Él nos da de poder a veces sentir, por ejemplo, uno de esos dones es misericordia. En algún momento de mi vida, yo estaba trabajando en equipo junto con Libby, estábamos con otra pareja, sacando una iglesia adelante. Y la esposa del otro pastor me tenía seco diciéndome, es que a usted le falta misericordia. Usted no tiene misericordia. Y como que en vez de ayudarme y motivarme, que me dijera que no tenía misericordia, con ella menos yo tenía misericordia. Entonces, no me daban ganas de orar por ella. No sentía misericordia por ella. Le daba duro. Si ella fallaba en algo, duro le daba.
Y me quedé como con ese rayón, es que yo no tengo el don de misericordia, yo no tengo el don de misericordia. Y el Espíritu de Dios me permitió luego descubrir, darme cuenta por su obrar en mí, que no es algo que yo tengo, es algo que Él me da. Y Él me ha permitido sentir compasión por personas que desde mi forma de ser no sentiría yo la compasión ni siquiera de orar por ellos, ni siquiera de reunirme con ellos. No soy judío, pero no me quería reunir con ellos. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas, quiero que ores, quiero que te sientes con ellos. Y yo diciendo, pero no quiero. Te vas a reunir. Tal día, a tal hora, van a poner cita con ellos. Tu esposa les va a poner cita y te va a tocar sentarte y sentir misericordia por personas que tú tal vez menosprecies. Entonces, es un obrar del Espíritu Santo, es una capacidad que Él nos da y es en situaciones que tienen que ver con tu trabajo. Entonces, quiero que por favor busques el libro de Nehemías. Sé que no es un libro del cual nosotros enseñamos mucho, pero te quiero animar a lo siguiente mientras lo buscas. Es un libro, si tú en tu empresa estás en el área, no sé, administrativa o tú eres una persona que lidera un grupo, del libro de Nehemías puedes aprender muchísimo, cualquier cantidad sobre liderazgo aplicado a equipos de trabajo. Muchísimo. Es más, hay muchos autores cristianos que han tomado el libro de Nehemías para enseñar conceptos de liderazgo, no solamente para la iglesia, pero también para ti en un lugar de trabajo. Entonces te animo, tal vez leyendo en el libro de Nehemías tú puedas descubrir muchos principios si Dios te tiene a ti en un lugar en el que tú en tu trabajo necesitas coordinar, liderar, no sé, alguna situación con personas en tu trabajo. Entonces en Nehemías, al igual que el profeta Daniel, era un hombre que Dios lo escogió a pesar de igual ser desplazado, desterrado y estar bajo cautiverio, bajo un imperio. Dios le permitió a él, siendo judío, llegar a ser el copero de un rey. Es decir, era la persona que debía probar, ser el filtro de lo que el rey iba a comer para que no estuviera envenenado. Entonces, ese era un lugar que le permitía tener cierta cercanía con el rey, porque finalmente, pues, así mismo él podía traicionar al rey. Entonces, él está en un momento en el que su corazón, el Espíritu de Dios lo está inquietando con respecto a algo que está sucediendo. Y él va, por el obrar del Espíritu de Dios, a descubrir muy pronto por qué lo está inquietando el Espíritu de Dios, a qué es lo que lo está impulsando. Y eso lo va a poner en un lugar muy, muy peligroso, porque va a estar en una situación en la que de pronto nunca se imaginó que iba a pasar por ahí. Entonces, si ya estás ahí en Nehemías, capítulo 1, quiero que leas conmigo en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4, nos dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Eso era lo que el Espíritu de Dios estaba inquietando en él. Es, tú estás aquí cómodo y quiero que te inquietes por personas que mira lo que dice ahí en el versículo 3 y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, aquí es que él se empieza a dar cuenta por qué el Espíritu de Dios lo estaba inquietando, a qué lo estaba impulsando, y era porque él nos dice ahí en el versículo 4, ¿cierto? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, esto era lo que el Espíritu de Dios estaba inquietando a Nehemías. Es como, ok, tú estás en un lugar de privilegio.
Tú te levantas todos los días, tienes asegurado un techo, tú tienes comida, tú tienes una cantidad de cosas que de pronto, ahora que escuchas, hay otras personas allá en Jerusalén que la están pasando mal. Y empezó a inquietarlo el Espíritu de Dios con respecto a eso. Y él nos dice aquí que su tristeza fue importante y yo quiero hacer énfasis en esto porque luego lo voy a volver a resaltar. Yo quiero que tú mires ahí en el versículo 4, cuando él se sintió mal emocionalmente, ¿qué hizo? Porque yo luego quiero conectar eso contigo, pero quiero darte un adelanto y es esto. Dios nos conoce, Dios nos creó, Dios nos ha dado las emociones. El punto de quiebre es, ¿qué hago yo después de sentirme mal y hasta llorar? Ahí es donde viene el punto de quiebre. ¿Eso a qué me empuja? ¿Qué me lleva a hacer? ¿Qué me lleva a pensar? Ahora, acá en el caso de Nehemías, si te das cuenta, dice, oró a Dios. Y pues obviamente la oración de él tiene que ver con decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí, hay un pueblo de nosotros que está aquí, llevamos 70 años siendo cautivos, queremos volver a Jerusalén a reconstruirla. Sabemos que nuestro pecado fue el que nos trajo aquí para estar cautivos. Es decir, la oración de Nehemías, por el impulso del Espíritu Santo, le ayudó a entender primero a reconocer su pecado. ¿Okay? No era estar ahí diciendo, es que yo no tuve la culpa, eso fueron otros mis ancestros y ellos la embarraron. No, él está aquí diciendo, yo como parte del pueblo judío también pequé. Y si estamos viviendo esto, es nuestra responsabilidad ante ti. Entonces, eso lo llevó a orar y ahora mira en el capítulo 2 lo que nos dice que sucedió. Nos dice en el versículo del 1 al 6. Sucedió en el mes de Nisán, o sea, pasó un tiempo. En el año 20, aquí nos dice en ese mismo año, del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Parte de ser el copero del rey era, así se estuviera derrumbando su mundo por dentro, aparentar estar bien ante el rey. Y tal vez tú dices, uy, yo me siento identificado con eso. A mí me pasa igual en mi trabajo o en situaciones con personas. No, yo no puedo mostrar cómo estoy, porque si lo hago, me van a ver vulnerable, se van a aprovechar, no quiero que me vean mal. Pero el obrar del Espíritu de Dios llevó a este rey que solamente, obviamente, miraba para dentro de él en su egoísmo y en su orgullo, a ver a esta persona que estaba abatida. Y entonces le dice él en el versículo 3, dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Este es el concepto que yo he venido manejando todo este tiempo y que siempre te animo es, esa oración de Nehemías en ese momento fue, Señor, dame gracia ante esta persona. No porque yo lo merezco, sino porque te necesito. Y es lo que va a suceder. Así como el rey podía haberle dicho que sí, también pudo haberle dicho que no. Pero mira, él lo que hace Nehemías es orar en este momento. Se está frente al rey y ora. Y dice, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Es decir, fue Nehemías, fue su inteligencia, fue su astucia,
fue porque se planificó, hizo una estrategia, supo por allá mover una palanca, había hablado primero con la... No, el obrar del Espíritu de Dios en él lo llevó a que lo que Dios quería hacer en él le pudiera permitir que el rey lo viera con ojos diferentes, con ojos de gracia. Gracia significa eso, es no te lo mereces. Te voy a dar algo que no te mereces. Y pues aquí vuelve y entra tu trabajo. Este era el trabajo de él. El trabajo de él era aparentar estar bien. Y el rey se da cuenta que está mal y Dios le da la gracia para que en su trabajo él pueda decir cómo está y encima de todo que le sirvan a favor de lo que Dios le iba a poner a hacer. ¿No crees que tiene que ver eso contigo también? Cuando tú crees que, bueno, ¿y cuál es el duro y con quién hay que hablar y cómo hay que llegar? Y tú crees que se trata al igual que el mundo de llegar con un presente y comprarles. A mí me da risa eso. Yo a veces he estado en lugares donde veo que la gente llega y a la señorita que tiene que dar el permiso o algo, le ponen ahí, no sé, un yogurcito, ¿no? Ya no le traen pan porque no falta la que dice, ay, no, eso tiene gluten, yo no como gluten, no, pero algo saludable, algo fit. ¿Qué es eso, no? Esa es una forma de, ven, yo sé que tú me puedes ayudar a llegar al duro. No, aquí está Nehemías diciendo, no, es que por encima de este rey está el gran rey, está el que tiene el control, está el soberano. Yo no necesito más que orar a él y es él el que mueve el corazón. ¿Y sabes qué? Lo que nos dice acá, este rey le dio el permiso de ir y reconstruir el muro de Jerusalén. Y en tan solo 52 días, en mes y medio, más o menos, Nehemías pasó de solamente a orar a planificar, dirigir y construir un muro que llevaba cualquier cantidad de decenas de años caído, destruido, en 52 días. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Nehemías. Fue el Espíritu Santo quien lo capacitó para tan tremenda tarea, porque él no solamente se conformó, dijo, bueno, listo, yo ya oré. Eso es lo que Dios me ha pedido que haga. No, el Espíritu de Dios lo guió, motivar, aprender a ser un arquitecto. Problemito, ya, listo. Era una tarea de dimensiones empresariales, arquitectónicas y no solamente eso, también militares. Tú lees ahí en Nehemías, ellos tuvieron que poner una guardia porque los enemigos que no querían que se reconstruyera el muro vinieron no solamente a burlarse, pero también a quererles hacer el atentado. Entonces, si él no estaba dependiendo del Espíritu Santo, iba a ser una tarea que lo iba a abrumar, que lo iba a dejar exhausto y que simplemente hasta podía no salir nada bien de eso que él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo a hacer. Entonces, si tú lees el libro de Nehemías y lees todo lo que sucedió, lees el obrar del Espíritu Santo, lees la disposición de Nehemías a dejarse usar, a ser capacitado por él, tú lo único que vas a ver es la mano de Dios en todo lo que Nehemías fue capacitado a hacer. Y vas a ver solamente milagros de lo que Dios hizo. Entonces, ¿será que ese mismo Espíritu Santo lo puede hacer contigo? ¿Será que ese mismo Espíritu Santo puede usarte a ti en tu trabajo para algo que Él quiera hacer? Pues eso es algo que tú debes orar y que tú debes pedirle al Espíritu de Dios que te muestre. Porque si tú estás ahí rodeado de personas que no han nacido de nuevo, tú ya tienes una tarea. O, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a llevar a mí a trabajar ahí todos los días contigo para que yo les hable? No creo, ¿cierto? Eres tú el que Él ha puesto de alguna forma para que les hables a ellos. Entonces, quiero retomar lo que dije antes y es, cuando tú te pones triste, pongo ahí la imagen para los que se
identifican. Cuando a ti te embarga la tristeza, cuando algo te duele mucho, cuando te enteras que alguien que quieres está pasando por una situación difícil, ¿tú cómo reaccionas? Aparte de que te duele y que te sientes mal y eso, ¿qué más haces? Porque la respuesta a esa situación va a hablar muchísimo de tu comunión con Dios o de tu falta de comunión con Dios y de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través tuyo o de lo que tú estás frenando que haga el Espíritu Santo a través tuyo. Cuando tú permites y escoges que la tristeza te gane y te sientas deprimido y que quieres botar todo y que no me hablen y te encierras y no es que no tengo ganas ni de orar ni de leer la Biblia, no quiero ir al grupo pequeño, no me quiero congregar, no quiero nada porque estoy triste, pues tú le estás diciendo al Espíritu Santo, cállate, no quiero que estés acá, cállate. Y algunos de ustedes saben muy bien cómo callar al Espíritu Santo, ¿cierto? Porque lo que hacemos para callar al Espíritu Santo son cosas que nos gustan, porque nos distraen. Te pones a ver más televisión, te pones a hojear más redes sociales, te pones a ver un poco de cosas que en vez de ayudarte, lo único que hacen es ensimismarte más en tu dolor y no estás siendo realmente guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú estás así, por ejemplo, tú de pronto siendo una nueva criatura en Cristo, tú piensas en llamar a alguien o en escribirle y decirle, oye, ¿puedes orar por mí? Y pensémoslo de la otra forma, ¿eres tú esa persona a quien otros pueden llamar o escribirle y decirle, ¿podrías orar por mí? Me siento triste. No te están llamando ni siquiera para que les des una solución, porque ni siquiera tú puedes tener la solución. Es, tú puedes orar por mí, tú puedes orar conmigo. ¿Soy yo ese tipo de persona que otros saben que pueden contar conmigo para orar por ellos en el momento? Nosotros, yo creo que en cada grupo pequeño eso es lo que sucede. Por todos, casi siempre hay situaciones ahí. Por favor, oren por tal persona, por favor, oren por tal situación, por favor, oren. Y alguien una vez decía, listo, yo pongo ahí, por favor, oren. ¿Será que alguien sí ora? No sé. Es una respuesta. Si yo lo pongo ahí, es porque yo he orado y yo sé que otros van a orar. No sé. Pero lo que yo sí sé es que luego nos reunimos y escuchamos, Dios obró, Dios respondió, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro. Es como funciona. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, ojalá que tú seas esa persona que a veces piensas que el obrar del Espíritu Santo en servir en la iglesia es, no, es que yo primero tengo que aprender todo esto y leerme todo esto y hacer todo esto. Todo eso va a la par de estar disponible para orar por otros. Orar, no sé, pero que tú puedas saber que en un grupo pequeño dices, sí, yo estuve orando por esa situación. Qué bueno escuchar que Dios hizo eso. ¿Sí? Pero que ojalá a lo que Él nos ha llamado, que es servir a otros, nosotros podamos entender, se trata de lo más básico y es orar. Yo te dije al comienzo que ese don del Espíritu Santo que tenemos mínimo es el de servir y pues leímos en Pedro que nos dice que debemos ser buenos administradores de lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces aquí entra algo muy importante y es, si ser buen administrador es entender que no es mío, que no procede de mí, sino que me ha sido entregado, pues en la palabra de Dios sí hay ejemplos de personas que frente a dinero que les entregaron, una persona dijo, yo mejor lo escondo hasta que vuelvan y me lo piden. Y lo que el Señor Jesús está enseñando ahí es que Él a nosotros nos da capacidades por medio del Espíritu Santo y a veces nosotros escogemos enterrarlas, no ponerlas al servicio de la iglesia. Y tú lo sabes. Y aquí es donde entra una evaluación muy personal. Tú sabes qué oportunidades te ha dado el Espíritu Santo de servir en nuestra iglesia. Y si tú las has hecho para Él
o las has desperdiciado. Y como dice el apóstol Pablo en Hebreos, debiendo ser ya maestro, todavía te comportas como una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces, es aquí donde tú debes entender qué haces tú con estas capacidades que el Espíritu de Dios te ha dado, reaccionando como una persona que no lo conoce, que no entiende qué es eso. Tú deberías ser la persona que marca una diferencia y que tú lo sabes en tu vida por el obrar de Él. Entonces yo quiero mencionarte y quiero arrancar con esta foto. Esta foto, quiero que la miren, voy a darles tiempo. Es un personaje, ella es un personaje. Mientras tanto me tomo algo. Para ustedes que no la conocen, se llama Ángela. No sé si estás ahí en la transmisión, espero que sí. Te estoy haciendo famosa. Esta foto para mí tiene mucho valor. Cuando Google me la mostró el año pasado, en algún momento, o este año, no me acuerdo, porque esta foto fue tomada el último domingo de marzo. Ese domingo fue nuestro último servicio, ¿qué dice ahí? El 8 de marzo del año pasado. Fue nuestro último servicio juntos como iglesia, presencial, ¿ok? Y ella no es la señorita que le pagamos para hacer el aseo en la iglesia. Si tú estás acá invitado y dices, ay, pero ¿quién es ella? Bueno, ella es una persona de nuestra iglesia y lo que teníamos era que las personas se apuntaban para hacer el aseo del local. Y ella es una persona profesional, ella tiene su trabajo, ella no tiene que estar ahí un domingo a las 8:30 llegando a hacer aseo. Pero el impulso del Espíritu de Dios la llevó a entender que yo puedo servir en eso. Yo me puedo apuntar a venir a hacer el aseo. Ahora, ¿cómo quedaba? Bueno, ya ahí sí, no sé, cada uno nos podrá. Pero me encanta esta foto por eso, porque ojalá que tú veas esta foto y si tú dices, sí, yo también lo he hecho. Y me encantaba ir a hacerlo. Y me encantaba llegar a ese momento y mientras estábamos en eso estaban practicando la alabanza y luego empezaba a llegar la gente y el olor al café. Era todo una cuestión que ojalá Dios nos permita volver a tener muy pronto. Pero quise poner esta foto para que entiendas el impulso del Espíritu Santo es servir. ¿Ok? Y esto es lo más básico. Y esto no estamos diciendo, no, para hacer el aseo que vengan personas, pues que no, 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 es simplemente era la oportunidad y cualquier persona lo podía venir a hacer. No estábamos pidiendo nada en especial. Por eso me encanta esta foto, porque me muestra, y pues ella quedó ahí con su sonrisa, ¿no? Posando con un trapero y con guantes. No sé cuántos de ustedes podrían hacer lo mismo, nosotros lo mismo con unos guantes y un trapero, pero me encantó esa foto. Y ese es el obrar del Espíritu Santo. Lo que Él hace es que nos permite servir desde hacer el aseo de un local hasta tener una clase de hombres donde nos encanta lo que estamos haciendo, enseñándoles, y una clase de mujeres y unas clases para los jóvenes, servir en un grupo pequeño, abrir tu casa para que lleguen personas, para que se sienten en tus muebles, usen tu baño, les pones loza desechable. Eso no cualquiera lo hace. Y cuando tú lo haces y se nota que te encanta, tú no sabes cómo eso beneficia a la obra de Dios y al obrar del Espíritu Santo en personas. Y tú no sabes cuántas personas que nunca han tenido un contacto con una iglesia ni con Dios han llegado a través de un grupo pequeño y lo que más les impactó es la hospitalidad de esas personas en esa casa ese día. Esto es servir, ¿no? Con un grupo de jóvenes, ¿no? Si tú alguna vez has trabajado en un grupo de jóvenes sirviendo, yo creo que yo podría estar en muchas fotos de jóvenes y por mí no daban un peso, como te dije al comienzo. No era la persona que creo que ayudaba mucho o aportaba mucho en su momento, pero sé
que lo que esas personas les permitió el Espíritu Santo por el obrar de Él, en obrar en mí y poner en mí, es lo que me tiene hoy acá por el obrar del Espíritu de Dios. Entonces, tienes acá, por ejemplo, y ojalá volvamos a tener pronto un retiro de damas, un retiro de hombres, ¿no? Y tienes ahí personas que exponen la palabra de Dios y personas que actúan. Tienes ahí, mira, ahí está Tatis, disfrazada de, bueno, no sé quién era. Pero esto es servir, ¿ves? Si te das cuenta, no es solamente algunas cosas que uno dice, no, es que tiene que ser muy específico, no pueden ser en cosas que tú ni te imaginas. El impulso del Espíritu Santo a lo que Él ha puesto en ti para servirle a Él. Entonces es lo que nos dice acá, ¿no? ¿Con qué propósito nos capacita? Para edificar su cuerpo, para edificar su iglesia. Y tú no te imaginas, hoy ahí está proyectado en la cámara de Hugo Suárez, parte del grupo que estamos acá, que es nuestro grupo pequeño. Estamos supremamente felices y yo estoy muy emocionado porque este es un preámbulo, ¿cómo dijo Sandra? ¿Una qué? Un piloto de que nos volvamos a reunir muy pronto. Y sé que esto nos anima y ojalá que si tú estás ahí y no haces parte de un grupo pequeño, yo te quiero animar. Ser parte de un grupo pequeño en nuestra iglesia es fundamental para que tú entiendas cómo funciona el cuerpo de Cristo. Tú no lo vas a entender solo estando en esta reunión. Si tú eres nuestro invitado o estás aquí por primera vez, discúlpanos la emoción de presentarte un poco, ¿no?, de gente que no conoces, pero es entender que esto es nuestra iglesia, es familia, relaciones, unión, el Espíritu Santo uniéndonos acá. Aquí no estamos reunidos por cualquier otra cosa, ni por mucho menos, sino por el que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer esto. Yo estaba pensando en esto y yo decía, si no es el obrar del Espíritu Santo, no creo que sea yo, pero yo no creo que yo pueda convencer a personas a que vengan 3 horas desde Bogotá, se madruguen un domingo a las 5 de la mañana y luego se vayan por la tarde para Bogotá. Yo no creo que yo tenga ese poder de convencimiento, eso lo hace el Espíritu Santo, porque lo que pensamos es, vamos a pasar un tiempo en familia, como iglesia del grupo pequeño. Y ahí sí veo el obrar del Espíritu Santo. Entonces me encanta eso, me encanta cómo Él nos impulsa, nos anima, nos dice, mira, yo te quiero usar a ti, quiero que te dejes usar para mí, yo quiero que realmente tú entiendas que se trata de ayudar a otros con lo que tú sabes, con el ánimo que tienes, con el impulso que tienes, a que conozcan a Jesús, porque Él debe ser tu vida, tu propósito, tu motor, tu enfoque para quien vives, para quien trabajas. Y es lo que hemos enfocado este mes. Él es la persona que nos hace sentir que encajamos. ¿Te acuerdas? ¿De qué se trata todo esto hoy? Bueno, se trata de que tiene que ver con tu trabajo porque o al igual que yo te sientes un desadaptado y que no encajas y que nunca ahí vas a estar y no ves lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de ti, adorar, aunque sea por esas personas, o entiendes que se trata de que tú puedas, con lo que Jesús ha hecho en ti, animar a otros a conocer aún en tu trabajo. Y gracias a Dios, nosotros en nuestra iglesia tenemos muchas personas que han llegado porque un compañero del trabajo los invitó y les dijo, pues ven al grupo pequeño, ven y conoces a estas personas. Y ahí empezó toda una relación que los tiene hoy sirviendo en nuestra iglesia. Entonces, pues si esto no tiene nada que ver, estás perdiendo el enfoque de lo que dijimos hace 8 días. Dios ordeña las vacas por medio nuestro, es decir, donde Él te tiene trabajando son las vacas que Él quiere ordeñar para su gloria, para que lo hagas famoso a Él, para que otros conozcan de Él, para que otros sepan por qué hay algo diferente en ti, por qué fue que te contrataron. Y te aseguro que no fue por ese título de más que llevaste en tu hoja de vida. Entonces, familia, ojalá que cuando piensas en todo esto, seas animado por el Espíritu de Dios a entender que no
no haces parte de nuestra iglesia, primero por casualidad. Segundo, al estar acá en nuestra iglesia, el Espíritu de Dios también te quiere usar. Y tercero, si tú eres nuestro invitado o estás aquí por primera vez, nosotros queremos animarte a que tú entiendas, ¿no te gustaría descubrir una nueva vida en Jesús en la que Él te da unas nuevas capacidades para descubrir una vida que tú ni te imaginas que es con Él? Tú no tienes idea realmente qué es el gozo. Tú no tienes realmente idea qué es la paz. Tú no sabes amar aparte de Jesús. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Y por eso la persona que te invitó a esta reunión es eso lo que tú quiere que tú sepas. Tu vida puede ser muy diferente con Jesús. Él puede perdonar tus pecados y Él te puede dar a ti un nuevo impulso para vivir una vida con Él y para Él, aún en el trabajo, en esa área donde tú crees que es tan técnico y tan específico y que tú no necesitas de Dios, pues piensa en Nehemías, piensa cómo el Espíritu de Dios obró en él. Vamos a terminar orando. Señor Jesús, yo te doy gracias por edificar tu iglesia. Me encanta cuando miro lo que has hecho, en especial este último año, este 2020 y 2021, es tu obrar, el obrar de tu espíritu. No ha sido nuestra estrategia, no es nuestra planificación estratégica, no es nuestro plan, no es nuestra astucia. Lo único que nos has permitido ver es que has puesto en nosotros el amor para que otras personas se sientan amados, aún por medio de la virtualidad. Y eso es increíble, Señor, y yo te adoro por eso. Me parece increíble que personas que nunca nos habían conocido se sienten conectados por medio con personas, aún por medio de la virtualidad. Te adoro, te doy gracias, exalto tu nombre, Señor. Me encanta cómo obras, me encanta lo que estás haciendo en nuestra iglesia, me encanta que nos tengas reunidos, Señor, para exaltarte, para escuchar todo esto. Y Señor, me encanta saber lo que viene a futuro y en entender cómo vas a obrar y cómo nos vas a permitir una vez más volver a estar juntos en la presencialidad, Señor. Te ruego por ese momento y pues te ruego, Espíritu Santo, que lo que hoy escuchamos nos animes a ser buenos administradores de esa multiforme gracia tuya en nuestra vida, aún en nuestros trabajos. En tu precioso nombre, amén.